personas de base y dirigentes sindicales. Esa es podríamos decir, la mancha que tenemos ahora sobre el movimiento sindical. Esas personas ya son mayores y muchos de ellos están metidos en los sindicatos, pero tienen esa línea del sindicalismo libre. Ellos yo hasta puedo decirlo, que sin entenderlo están en contra del socialismo. Y digo sin entenderlo porque aquí la verdad es que la gente nunca entendió esa palabra, ni socialismo ni comunismo. Y desde que se dio el proceso en Rusia, pusieron el socialismo y el comunismo como algo que se comía a los niños tiernos, ¿verdad? Así decían, que les llevan a quitar a los niños a sus madres. Entonces parte de ese sindicalismo es el que está ahora a la orden prácticamente de la política exterior de los Estados Unidos en toda América Latina. Por eso ellos crearon la CIOLS, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. La crearon para contrarrestar el temor que ellos le tenían a la Federación Sindical Mundial, que era otro instrumento de Rusia, prácticamente igual a la CIOLS, no representaban los intereses de los trabajadores. Entonces, estas cuestiones aquí en El Salvador vienen dándose desde los años 60, en la época del coronel que llegó a presidente, no mayor, era el mayor Osorio. Desde entonces, él tuvo por asesor a unos agentes de la URIT, que por supuesto eran agentes de la CIA, ¿verdad? Es decir, esos movimientos sindicales como la CIOLS, la URIT y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre son organizaciones que las ha mantenido la CIA. La conexión de la CIA. Sí, estamos en contacto. Sí, no, en Coleman se ha visto que la participación de la CIA en los movimientos sindicales de Latinoamérica ha sido una inversión grande, que ha sido de comprar líderes sindicalistas que les dan becas, que los mandan a estudiar con viajes y gastos pagados para dividir a los movimientos de sindicales en Latinoamérica. Tenemos el caso de México, que cuando un líder sindicalista ven que va creciendo, lo que tratan es de comprarlo, de regalarle su carrito del año, para dividirlo, para apartar de la realidad de las necesidades que tienen los pueblos, los trabajadores salvadoreños. Esa es la realidad, que la CIA ha invertido bastante dinero en los movimientos, para dividir los movimientos sindicales en Centroamérica. Es bien dura la situación allí. Vamos a tratar de terminar la idea. Sí. Porque yo hablaba hasta de los años 60, de los años 62, después de la Revolución Cubana, los Estados Unidos hablan de que en América Latina jamás volverá a surgir otra Cuba, y conforman ellos lo que llamaron el Consenso de Washington. En ese consenso entra el presidente Kennedy, George Manning, que era el presidente de la AFL-CIO, y un magnate naviero, Peter Grace, dueño de una grande nave, tenía unos antecedentes en América Latina también de unas masacres que habían hecho. Entonces ellos hablan sobre detener ese proceso de ímpetu revolucionario que había provocado la Revolución Cubana en toda América Latina, y crean el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre. Y ahí es donde les digo, mandaron cientos de miles de agentes, ¿verdad? Algunos de la CIA. Por ejemplo, uno de los que fue presidente de la CIOLS, o secretario general de la CIOLS y de la URIT, Luis Anderson, ese hombre era un agente de la CIA y estuvo por muchos años gobernando la CIOLS. Entonces, ¿qué podemos esperar los trabajadores
ahora del sindicalismo latinoamericano, no salvadoreño. Cuando en esa época pasaron años, los 50 años, todas las organizaciones sindicales, grandes y pequeñas, de América Latina, como rotando el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, o Laborito la CIOLS, que prácticamente era lo mismo. Bueno, si esa gente del instituto se sentía orgulloso de haber votado hasta presidente, pues. Y mucha gente eso de los dirigentes sindicales no lo entendíamos. Poco a poco fuimos entendiendo algunas cuestiones, pero todo esto ellos ya habían entrado en toda América Latina y los sindicatos llegaron pues a dedicarse directamente a la corrupción. Tan es así que cuando muere Kennedy y entra el presidente Lyndon Johnson, a él le dio vergüenza eso de que la CIA estaba dirigiendo las grandes centrales sindicales y lo prohibió. Y realmente esa fue como una expresión, pero la CIA siguió, eso ya ni cuenta se daban los presidentes. Entonces la CIA ha estado metida siempre en el movimiento sindical, colocándolo pues diríamos a la derecha de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces esa es la lucha que tenemos ahora. Tienen que surgir dirigentes nuevos con otra visión, pero aquí tenemos dirigentes de aquella época ahora metidos en la maquila. Y esos tienen el aval de la CIA, o sea, de los delegados laborales que tiene la embajada de los Estados Unidos y que son los que se encargan de manejar el movimiento a través de esos dirigentes. La situación es grave, gravísima. Ya no se trata ni siquiera de concientizar, porque esta lucha, como he dicho yo, y tal vez ni convenga decirlo, pero esta es una lucha a muerte. Aquí si nosotros perdemos esta última batalla contra este nuevo imperio que es el sionismo, si nosotros perdemos esta última batalla, solo nos queda la esclavitud. Y estamos empezando a perder ya todas las prestaciones sociales. Aquí la semana laboral de 44 horas ya no existe. La jornada laboral de 8 horas, solo que el patrón quiera ponerla en práctica. De lo contrario, no existe ya eso. Se están perdiendo muchas prestaciones avaladas por los mismos dirigentes sindicales que fueron entrenados de aquella época. Aquí tenemos documentos valiosos nosotros que se tiraron se publicaron hace como 10 años, en donde tenemos una lista de esa clase de dirigentes, incluyendo entre ellos a un secretario general de una central sindical, que un miembro de la CIA, ahí está el nombre, ¿verdad? Él declaró que ese muchacho era su agente aquí para el movimiento sindical en El Salvador. Entonces no es sencilla la cosa. Y en todo esto pues tenemos que conocerlo también y darlo a conocer para que nuestros dirigentes sindicales sepan en qué estamos, porque estamos perdiendo todo lo ganado con cárcel, con sangre, con exilio, con torturas desde hace siglos. Y esa es una vergüenza para aquellos sindicalistas de aquella época que lograron todas las prestaciones que están en la Constitución de la República, en los códigos, en tratados, y todo eso está prácticamente perdido. Y aquí está el compañero René, que está contándonos el problema de las maquilas. Y lo más grave es que hasta la misma ministra de Trabajo está a favor de todas esas injusticias. Por eso es que una ministra que estuvo aquí, la quitaron porque ella quería conservar de nuevo las prestaciones sociales en la maquila. Entonces Funes la cortó precisamente por eso. Y el movimiento sindical de derecha apoyaba ese despido de esa doctora en vez de haberla apoyado, porque ellos están metidos en esas sinvergüenzadas. Pues para terminar, aquí por ejemplo, si el ministro de Obras Públicas va a abrir una carretera
y contratan a una compañía. Esta compañía va a necesitar 300 trabajadores. Entonces, esos trabajadores, desde que entran, le pagan una cuota al sindicato, aunque no estén afiliados. A cada trabajador le cuentan 10 o 15 dólares, se lo pasan al sindicato, aunque no estén afiliados. Y si se quejan, les dicen, bueno, aquí, o te vas o pagas. Exactamente como hace la AFL-CIO en los Estados Unidos. Con esto termina esa parte. Sí. Bueno. Y estábamos ahí compartiendo la experiencia de René Mario, que nos hablaba de lo que ellos acaban de pasar acá con lo de las maquilladoras. Y es de asociarlo, ¿no? Y ponerlo en este contexto. Mario estaba comentando también la situación de una radio que existe ahí, por supuesto, y que en estos momentos quizás está como el movimiento sindical a punto de ser borrada, por decirlo así. Pero no sé, Mario, si pudieras tal vez hablar algo al respecto para ver si nuestros analistas acá, René y Salvador, pueden aumentar un poco a eso. Bueno, como estamos viendo que la situación que está viviendo Radio Cadena Mi Gente, que la están ahorcando poco a poco, ya con las cuestiones económicas que quieren callar la voz del pueblo salvadoreño, ya que como hemos sabido en el pasado, se han quemado periódicos, se han asesinado periodistas, y hoy, Coliamán, el pueblo salvadoreño no tiene otro medio de comunicación más que la Radio Cadena Mi Gente. Allí también, Coliamán, como hemos visto que el gobierno, las radios que tenía después del Tratado de Paz, han desaparecido, todas las han consumido ellos, las han hecho radio comerciales, van. Pero como que la cuestión se está volviendo con la represión de los 70, de que quemaron la radio católica, la Iglesia X, que como hemos sabido, que quebraron la maquinaria de ciertos periódicos, como que se está volviendo a repetir la historia del pasado. Si ya esta radio la logran cerrar, se va a quedar el pueblo salvadoreño sin voz para más que toda la información que el pueblo salvadoreño necesita, porque hoy lo que necesitamos en El Salvador es tener información, ya que existen muchos medios que en lugar de informar tratan de opacar la verdad de la situación en que está viviendo en El Salvador, va. Y creo que ahí venía, con Mario estábamos hablando, tal vez ahí venía a ver si, hasta qué punto, cómo ustedes ven, si en realidad la clase trabajadora, el obrero, el pueblo salvadoreño ve en esta radio verdaderamente su voz, o es esta radio tal vez una radio que defiende los intereses tal vez de un grupo minoritario o particular. Y si ustedes también creen desde ahí que el ataque es tan fuerte a esta radio que sí la van a desaparecer, y qué implicaciones eso tendría. Bueno, siempre hemos dicho que la radio, Mi Gente, ha sido un instrumento de educación política revolucionaria para nuestro pueblo. Y mucha gente ha entendido, apoyan a la radio. Desgraciadamente es gente que no puede dar tal vez mensual más que un par de pesos. Y con eso la radio no se salva. La radio lo que necesitaría sería, por ejemplo, propaganda, que es lo que la mantiene, que ayuda. El pastor ha hecho una infinidad de actividades para ver de qué manera logra mantener la radio, pero es bien difícil.
Nosotros visitábamos antes más seguido, pero por impedimento físico, pues ya nos